Lectores, no digo, libros nos dejaron desde primero de primaria. Yo diría que lectores es ese momento en el que te vale gorro todo excepto el libro que estás leyendo. ¿No? Te vale gorro el telefonazo de la novia, te vale gorro que te acaban de poner la comida caliente y tú lo que quieres es seguir leyendo, ¿no? Entonces, ¿tienes idea cuál fue tu libro que te volvió lector? Híjole, pues es que creo que son varios porque fui un niño muy afortunado, y no de otra manera, porque en mi casa, en la casa de mis padres, pues había muchos libros. Mi papá es buen lector, heredó también una biblioteca de un tío que leía, entonces había muchos libros de temas muy diversos, de filosofía, de medicina, porque mi abuelo fue doctor, de derecho, porque mi padre es abogado, y mucha literatura y mucha filosofía. Entonces yo, de niño, era un poco enfermizo, vivía muy cerca del aeropuerto, y pues tenía asma, ¿no? La contaminación me tenía muy mal, entonces me la pasaba pues con salbutamol, una medicina, y en cama, no podía agitarme mucho. Vivía frente a una avenida donde todos mis vecinos nos habían atropellado, todos andaban en silla de ruedas o en muletas porque, pues, fuimos de las primeras víctimas de esta urbanización que no respeta a las personas, ¿no? Y entonces, pues, me tenía que quedar en casa y mis juguetes, pues, eran los libros. Empecé de muy niño a jugar con ellos antes que a leerlos, es decir, hacía torres de libros, hacía casitas con libros, y pues de tanto jugar con ellos un día empecé a leerlos. Mi papá me leía mucho también, entonces en la infancia creo que lo que más me gustaba era ese momento en que mi papá me sentaba en sus piernas y me compraba versiones ilustradas del Quijote, versiones ilustradas de clásicos, y me encantaba ver los muñequitos y que me leyera. Cuando yo empecé a leer lo que me obsesionaba eran los monstruos. Todo lo que justo lo platicaba por allá, tenía un vecino que vendía revistas viejas, cómics, el Fantomas, todo eso, y también luego me enteré que vendía pues pornografía, ¿no? Pero pues yo iba por los monstruos, ¿no? Y entonces ahí leí pues el Calimán, Fantomas, todos los clásicos de la historieta. Y un día me acuerdo que vi una fotonovela que era Drácula y Frankenstein en el castillo de las mujeres, en topless, ¿no? Entonces yo vi la fotonovela y dije, no, es lo más grueso que he visto así, con Drácula y Frankenstein en fotografía, ¿no? Y pues que me lo llevo a mi casa, bueno, que me cachan mis papás y casi matan al viejito de los cuentos, o sea, fueron a reclamar, ¿por qué le vendió pornografía al niño? Pues no, el señor ni me lo había vendido, creo que yo me lo saqué así de contrabando. Y nunca entendieron mis papás que no era tan morboso como ellos creían a los 8 años. Monstruo, ¿no? Yo quería ver monstruos. Y ahora, curiosamente, cuando busco el amor, a veces me encuentro monstruos sin querer. Es una cosa muy rara. La obsesión creció, mantuvo. Diría nada más como añadido que ya en la adolescencia me atrapó mucho la poesía de Jaime Sabines, me enloqueció. Y también me agarró mucho los cuentos, y los cuentos de Horacio Quiroga, por ejemplo. Recuerdo que La gallina degollada, cuando la leí, o sea, me quedé frío, el almohadón de plumas, o sea, dejé de usar almohadas, hasta ahora que anuncian tanto las de Morfeo, que está re feo el pinche Morfeo, ¿verdad? Te meten las almohadas todo el día, ¿no? Entonces ya tengo mi pinche almohada, se supone que ahora ya debería dormir bien, no ha sucedido todavía. Pesadillas literarias, podría decirse que se convirtieron en pesadillas literarias esta idea de los monstruos. Pues sí, creo que finalmente un niño que le tiene miedo a la oscuridad es un niño que tiene una imaginación muy poderosa, que sabe que se puede desbordar. A mí me tenía que prender la luz para dormir, no podía dormir con la luz apagada. Creo que cuando un niño con una imaginación que se desarrolla libremente se encuentra con un libro, pues es más poderoso el libro. O sea, como decía hace rato Benito, cada persona pues lee un libro distinto aunque sea el mismo libro. Yo viajaba mucho con los libros, o sea, me volaba, ¿no? Veía la película en mi cabeza. Antes me tocó tener una época que pues no todos los libros llegaban al cine tan rápido, y era bien padre, pues más bien no imaginarse su película, ¿no? Y bueno, había libros además que ya traían como la película incluida, El Principito, por ejemplo, ¿no? La escena del cordero que le dibuja el piloto al Principito, que pues no sabe cómo dibujar un cordero y se le da una caja con unos agujeritos para que respire.
esas cosas a mí me volaban la cabeza y yo quería encontrarme una serpiente boa que se hubiera tragado un elefante y visualizaba mucho, que creo que lo sigo haciendo ahora cuando escribo. Cuando empiezo yo a escribir, pues empiezo a ver una película en mi cabeza que pues trato de traducir a la literatura. ¿Cómo viste el salto de lector a escritor, obviamente pasando por la música y componiendo, pero cómo de pronto dijiste, yo puedo ser el del otro lado? Pues viviendo en una casa de lectores donde los valores eran raros, porque pues en mi casa se valoraba mucho a Jaime Sabines y odiaban a Raúl Velasco, entonces era una casa pues como rebelde, ¿no? Era una casa donde se pensaba un poco distinto. Entonces en mi casa valoraban mucho a los músicos y a los poetas, a los escritores. Se hablaba mucho de Serrat, se hablaba mucho de Alberto Cortés, de Facundo Cabral. A mí me encantaba Facundo, esta onda de que hablaba en los discos y ayer empezaba a platicar las cosas y Dios se me apareció y Jesús y salió Arjona y lo echó todo a perder, ¿no? Entonces me gustaba mucho y entonces de niño yo decía, bueno, si los escritores son tan chidos, yo quiero ser escritor. Y desde muy niño yo decía que quería ser escritor y escribía unos libritos que hacía con cartulinas, les hacía sus portadas. Y me acuerdo que tengo uno ahí que hice como a los 6 años que se llama El vampiro y sus amigos, obviamente. Y bueno, pues era la historia de un conde que su nombre era Drácula al revés. Bueno, todos los lugares comunes de quienes empieza a escribir, entonces era el conde Alucard y bueno, un puñado de clichés, pero pues que a mí me da mucha ternura verlo, porque pues sigo jugando a lo mismo, sigo jugando a ser escritor, sigo jugando a incorporarme a esa gran biblioteca en la que crecí y que ojalá, bueno, que a lo mejor en algún futuro otro niño llegue a una biblioteca y se encuentre un libro mío y se encuentre con mi locura y con mi manera de ver el mundo, y eso me llena de emoción. No sabes de verdad qué gusto es escuchar esto y sobre todo la importancia de la imaginación. Si alguien de ustedes, veo a varios que han repetido que han estado estos días en esta feria, algunos de ustedes deben de haber escuchado a Miguel Alejandro Rivera, este joven que estuvo hace algunos días presentando aquí sus libros, narraciones, en la Ciudad de México, y nos contaba, él daba cursos en la universidad, además es periodista, y decía que había llegado una chica, daba cursos para jóvenes, y que había llegado una chica y le decía que le costaba muchísimo ver las imágenes de las palabras, ¿no? De lo que estaba leyendo. Y decía, pues es que lo leo, pero yo no me lo puedo imaginar, ¿no? Y decía Alejandro que estaba aterrado de pensar que una chica de 17 años te dijera, soy incapaz de imaginar las palabras que me estás diciendo, ¿no? Y eso me llevaba a una reflexión, decir, ¿qué estamos haciendo para que de pronto no juguemos a la imaginación, ¿no? ¿Qué partes nos estamos muertando? Y de pronto decía Alejandro una tontería, decía, a ver, tan fácil como llegar aquí con el GPS del teléfono, pues me impide que me oriente, ¿no? Y que para eso somos buenísimos y somos los mejores para dar direcciones, ¿no? O sea, ¿por qué no? Donde está la piedra roja, ahí no. Al ladito de la amarilla se da usted la vuelta, pero no en la primera, porque la primera está la farmacia, se sigue 2 adelante, ¿no? Es que yo creo que pasa un fenómeno muy loco, porque cuando uno tiene un teléfono inteligente, ya se puede dar un lujo de ser pendejo, porque ya el teléfono piensa por uno, ¿no? Entonces, pero no hay que confiarse demasiado, porque esta sobreestimulación que sobre todo los más jóvenes pues están metidos en un estímulo constante, que pues sí mantiene un poco entretenido, pero no divierte legítimamente, no requiere de nosotros. La diversión requiere de nosotros. Es muy diferente estar entretenido viendo el Facebook o cambiándole a la tele, a estar divertido con un amigo jugando dominó o platicando sobre un libro o un grupo de rock que te gusta. La imaginación nos compromete y requiere un poco de tiempo. Yo sí veo que hay una especie de tendencia que los jóvenes y las personas, en medio de tantos estímulos que tenemos, dejemos de imaginar cosas, dejemos de soñar cosas, pero tiene que ver también con que hemos perdido ese tiempo para construir esos
castillos en el aire. Y es curioso que haya personas que incluso como esta chica que digan que sienten que no tienen imaginación, porque por supuesto que la tiene, por supuesto que la tiene, nomás que está dormida, enquistada. Hay una imagen muy bella de un escritor francés que se llama Michel Tournier, en un ensayo que se llama El vuelo del vampiro, hace la metáfora más bella de lo que es para mí la lectura. Dice que cuando uno tiene un libro en sus manos, cuando uno abre el libro, es como abrir la puerta de miles de pequeños vampiros, que son las palabras, que vuelan hacia nosotros y pues chupan, pero no nuestra sangre, sino nuestras imágenes, nuestras ideas, todo lo que compone nuestra memoria, y de eso que tenemos nosotros adentro se nutren las palabras de ese libro, y el libro se termina de escribir, no cuando el escritor le pone punto, cada libro se termina de escribir cuando un lector se lo encuentra y se da ese acto de vampirismo emocional que es la lectura, y que cuando se vive así, pues no hay manera de que nuestra imaginación no intervenga, porque cada que leemos sobre un personaje, pues nuestra imaginación le pone un rostro, y empezamos a ver diferentes rostros como en una película. Finalmente las películas así se hacen, alguien se imagina qué cara de las ya existentes podría convertirse en tal o cual personaje. Eso lo puede hacer uno, digamos, que antes de que hagan la película. Antes de que hagan la película. Yo pensaba, tuvimos una charla igual hace unos días que tenía que ver con literatura y series y películas, y decía, ¿cuántos de nosotros no llegamos al cine, lo vimos y dijimos, ay, así no era, o sea, ese personaje, claro que no era así, claro que no tiene esa cara, claro que no hubiera contestado de esa manera, pues porque tenemos miles de personajes en nuestra memoria, y podemos disfrutarlo, y además le vamos dando matices, le vamos dando ciertos caracteres. O, por ejemplo, una cosa que a mí me pasó y que me dio muchísimo gusto, que era en dos películas diferentes que hicieron del mismo libro, que era una de las trilogía de Stieg Larsson sobre Milenio, la chica del tatuaje de dragón, salieron más o menos a la par, y cuando los vi, dije, las dos eran así. O sea, hay algo en lo que sí lograron convencerme estos dos autores, con mujeres completamente diferentes, que lograron entrar en ese personaje, y sí eran ese personaje que yo leí, ¿no? Entonces, esa riqueza, pues es muy difícil de dar, y tiene que ver con tu propio ambiente. Tiene que ver con el ambiente, pero tiene también que ver con que creo que somos una época ya que ha durado demasiado, que le damos un valor a la imagen, un valor casi totalitario, ¿no? Solo creemos en aquello que vemos. Tenemos el síndrome de Santo Tomás, pero Santo Tomás por lo menos metía la mano en la herida. Nosotros con verlo en una pantalla ya es real. Y habría que darnos cuenta de que hay muchas cosas que aunque las estés viendo no las entiendes si las ves, que necesitas la palabra, que necesitas la palabra escrita, el proceso que tenemos mentalmente para procesarla, para asimilarla, es muy diferente a cuando vemos una imagen en la televisión o en el internet. Voy a la frase esta de estás viendo y no ves, o al famoso amiga date cuenta. ¿Por qué? Porque vemos cosas, ves a alguien que te gusta y se te nubla la razón, y entonces aceptas que te traten muy mal y estás ahí insistiendo, como Benito Taibo con los libros que no le gustan, ¿no? Porque dice, es que este libro no me gustó cuando tenía 20, luego cuando tenía 25, oye, así eres para todo lo que no te gusta. Incluso los grupos de rock, dice Benito, bueno, es eso, ¿no? También. No, y tiene que ver además con el lenguaje, con la riqueza del lenguaje, y qué tanto entramos. A mí me dio muchísimo miedo hace poco un estudio que decía que toda esta idea de que el esperanto iba a ser el gran, ¿no? el lenguaje universal, y el que, ¿no? con el que íbamos a lograr todas las culturas hermanarnos, y de pronto llegaron los emoticones. Y entonces resulta que el esperanto no tenía nada que ver, ¿no? Y el lenguaje universal eran unos monitos, ¿no? Que pues tú podías poner dos puntos y y una coma, y entonces estaba llorando el monito. Y la parte divertida era cómo se interpretaba ese lenguaje. Y recuerdo un poco en un grupo de WhatsApp en donde
alguien había puesto una mano y entonces los que éramos más grandes decíamos, claro, era un puño alzado, ¿no? Y pues los que eran más chicos decían, ahí va la grosería, ¿no? Y nosotros, no, claro que no, que no. Y pues más, todavía hasta fuimos, imagínate la obsesión, fuimos al código ASCII a ver qué significaba para el que lo inventó. Y sí, tenía razón, era un puño alzado, pero la nueva generación juraba que le estábamos haciendo caracolitos, ¿no? Y entonces resulta que el superlenguaje universal, pues ahora ya no era tan universal porque dependiendo de la generación te cambiaba completamente esa imagen, ¿no? Pero la parte más terrorífica no era esa, era a cuánto se había reducido las palabras cotidianas con el uso de los emoticones. Y entonces resulta que solo un adolescente que en promedio está escribiendo todo el santo día pegado en su teléfono, solo utilizaba 300 palabras, ¿no? Es una cosa aterradora, ¿no? Y yo de pronto pensaba, decía, ay, bueno, deberíamos de empezar a regalar diccionario de sinónimos, ya de entrada, ¿no? O sea, por lo menos, o sea, hacer hasta el propio ejercicio de cada vez que pensaste una palabra, decir, órale, dame 3 sinónimos de lo que Exacto, dijiste. sí, ¿no? Es que sí, creo que la cultura del emoticón, más allá de que creo que son simpáticos y que a muchos nos han llamado la atención y los hemos empezado a usar, sí implican una reducción del lenguaje y sobre todo como una castración de nuestras posibilidades emocionales de decir cosas. Es decir, cuando estamos terminando una conversación y nos dicen, bueno, pues te amo, no, te dicen algo que implica un compromiso emocional a la hora de que tú contestes, pues en vez de poner te amo, pones y ya como que es, no hago pendejo, no sé qué decir, pero luego te contesto, ¿no? Pues reducimos y nos sentimos muy cómodos en el emoticón porque no nos compromete. Exacto, eso es gravísimo. Los emoticones son como los aeropuertos del pensamiento, del diálogo, porque los aeropuertos, si se dan cuenta, son lugares donde la gente se siente cómoda porque no hay, son radicalmente fríos, todos son iguales, estés en el país que estés, todos son así como asépticos, limpios, no tienen detalles personales que te involucren como persona. Entonces están las mismas tiendas, la gente está cómoda, pero si te quedas más de un rato en un aeropuerto, que todos nos hemos quedado mucho tiempo en el aeropuerto, empiezan a ser opresivos, empiezan a ser como una cárcel, empiezas a sentirte muy mal. Los emoticones, yo creo que cuando uno intenta realmente dialogar con el otro, terminan siendo pues una cárcel del pensamiento, donde no te puedes salir de 10 reacciones emocionales, que la verdad es que pues son una síntesis muy corta del rango de emociones que podemos tener cuando estamos frente a otra persona. Yo pensaba en cómo llegamos a la literatura y cómo vamos dando brincos, ¿no? O sea, esta idea que de pronto decía Fer de, pues, empecé con los libros, lo que me gustaban eran los vampiros y los monstruos, y entonces de ahí empecé a crear mis propias historias de monstruos. Yo, por ejemplo, llegué a la poesía de la manera más rara. Yo vengo de una familia de escritores, con un tío poeta, con un papá escritor, con un abuelo escritor, y pues la poesía era algo que estaba ahí permanentemente en la mesa, ¿no? Que se recitaba comúnmente, y era una cosa como muy normal. Y sin embargo no llegué por ahí. Yo llegué gracias a un grupo de rock, ¿no? Y fue una cosa muy chistosa, yo era groupie, ¿no? Pero groupie, todos los fines de semana en Rocotitlán, me la vivía, ¿no? Pegaba a este grupo de rock, en los 90, Juguete Rabioso, y de pronto descubrí que una de las canciones tenía que ver con un poema de Quevedo. Y yo dije, a ver, si soy groupie, pues me tengo que aprender lo que está diciendo, y lo que está diciendo no viene en el disco, porque pues no grababan ese cachito que decía antes de la canción. Polvo serán polvo enamorado. Entonces yo decía, pues me los tengo que aprender. Entonces, de casualidad llevé a mi papá, no sé cómo lo convencí, pero llevé a mi papá a un concierto de este grupo, y cuando los escuchó recitando a Quevedo empezó a llorar, ¿no? Y entonces dije, ah, chinga. Entonces dije, y se lo sabía, ¿no? Y dije, pero pues, si la canción no era, pero no se lo puede saber porque apenas lo traje, ¿no?
Entonces descubrí, le pedí cuál era, me dio el libro y me aprendí a Quevedo, ¿no? Es el único poema que he logrado aprenderme en mi vida. Tengo un déficit de atención espantoso, el único poema que me he logrado, y me gustaría recitárselos. Dice, bueno, bien, mi memoria no es maravillosa, pero ahí van. Cerrar podrá tus ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ahora su afán ansioso y lisonjera, mas no otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma que todo un Dios prisión ha sido, penas que tanto humor a fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Serán tu amor, no tu cuidado, será ceniza, mas tendrás hendido, polvo serás, más polvo enamorado. Bendito rock mexicano, gracias. O sea, gracias por darme a Quevedo. Debo decirte algo, además, que es increíble porque somos más o menos, compartimos cosas generacionales. Y yo, cuando era veinteañero, y me gustaba mucho la poesía, estaba mucho en la literatura fantástica, Borges, Cortázar, Arreola, todo eso, pero y pese a que, bueno, estaba como en la preparatoria, iba a entrar a la UAM Xochimilco, que era una universidad muy política, pero yo en mis gustos literarios era muy poco político, y era como un poco esto que se genera, como una cierta sensación de ser apolítico, de que los jóvenes no se quieren meter en esos temas, y yo, bueno, pues parecía un poco eso, y un día, obvio me gustaba Milán Kundera. ¿Quién me escribió la de la insoportable levedad del Fer? Bueno, la cosa es que un día me entero que va a haber un concierto, y voy y me encuentro con este grupo, El Juguete Rabioso. Están tocando una canción rudísima de una temática social, de unos chavos que están en la calle y salían unos policías, y a medio concierto aparece tu papá, Paco Ignacio Taibo II, y empieza a leer un fragmento de uno de sus libros, hablando de un acto de represión policíaca, y luego la canción volvió, y a mí eso me cambió la vida. O sea, ese espectáculo que además me marcó tanto, que fue muy especial cuando pude un día estar en el escenario con Paco y hacer algo parecido, y seguramente algún chavo, alguien quedó igual de tocado que yo quedé. Yo salí de ese concierto con ganas de hacer la revolución, ¿sabes? O sea, entre lo poderoso que es leer a tu padre y escuchar a esa banda, El Juguete Rabioso, que en ese momento estaban también con el puño en alto y así como dispuestos a rompérsela, me cambió y me volvió a partir de ahí mucho más sensible a lo que estaba pasando en mi país y a la realidad que no veía o que no quería ver por ser un niño pues así como demasiado consentido y demasiado protegido de la realidad. Ese show que tú propiciaste seguramente, pues siguió marcando gente, y creo que es una belleza porque pues es como la literatura se va colando en todos los rincones. Vuelvo a citar a Benito, tiene caminos misteriosos a veces para llegar a ti, a veces puede llegar a través de una canción. A mí me gusta mucho musicalizar poemas de Octavio Paz, de Sabines, y me encanta que de repente llegue un chavo y me dice, es que esa canción, la letra es buenísima. Le digo, sí, es que es de Octavio Paz. Ah, no, pues y van a buscar al libro, como te pasó a ti. O sea, finalmente ese estímulo, algo que te saca de tu centro, pues te obliga a buscar de dónde salió eso, ¿no? A mí hay una cosa que me gustaba mucho que hacía mi abuelo Paco, que decía, ¿con quién vas a viajar? ¿No? Y entonces decía, no, pues voy con mi mamá y con mi papá de viaje, o sea, a Nueva York, ¿no? Sí, pero ¿con quién vas a viajar? Y yo, pues con mi mamá y con mi papá, ¿no? Y me decía, no, ¿quién es el escritor que vas a llevar de viaje? ¿No? Entonces, te hacía pensar no solo qué libro, sino qué escritor te iba a acompañar en ese viaje, ¿no? Y a mí me gusta mucho contar una anécdota que para mí fue muy sorprendente. Uno de mis escritores favoritos, Paul Auster, tiene una novela, la trilogía de Nueva York, y cuando mi abuelo dice eso, yo dije, voy a Nueva York, déjame pensar, me voy a llevar a Paul Auster. ¿Qué pasa siempre que dices, voy a guardar ese libro para el viaje?
pues que no te aguantas, ¿verdad? Y entonces vas y sacas el libro de la maleta y lo empiezas a leer día y medio antes del viaje. Y entonces te picas. Y entonces es horrible porque dices, me lo voy a acabar antes de irme, ¿no? Entonces vuelves a meter el libro en la maleta y lo vuelves a sacar porque estás picado, ¿no? Y así ya sabes, va y viene el nuevo libro. Pasa algo peor, como paréntesis, que crees que en tus vacaciones vas a tener tanto tiempo libre que te llevas un chingo de libros, vas cargando mucho y no lees más que uno, o sea, entonces bueno. O la peor tragedia que existe, perder un libro en un aeropuerto y te echas las siguientes 9, 10, 12 horas de viaje picándote los ojos porque además estabas picado leyendo, ¿no? Entonces te quedaste sin libro. Total que bueno, dije, ching, ¿qué hago? Sí, no, dije, a ver, no, pórtate bien, Marina, deja el libro en la maleta porque ya estás picada, ve a tu librero y agárrate una cosa que no tenga absolutamente nada que ver con el tema, ¿no? Para que no estés ociosa, ¿no? Y ya, ese libro te lo lees en el viaje. Entonces, pues, me da vuelta, voy a mi librero y digo, a ver, voy a buscar una cosa de psicoanálisis, que me gusta mucho, de cosas, ¿no? Y encuentro un libro de un amigo mío catalán que escribe sobre esquizofrenia. ¿Están de acuerdo que no tenía nada que ver, ¿no? Yo agarro el libro, me meto a la cama, abro el libro y en el momento en el que lo abro pego un grito y mi marido me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no te lo vas a creer. Y me dice, ¿qué? Lo primero que dice el libro es, querido señor Paul Auster. Y yo, pero no se pueden imaginar el ataque de pánico que me entró, ¿no? Y yo, ¿por qué dice querido señor Paul Auster, no? Y entonces empiezo a leer. Y resulta que el libro está basado en un caso de esquizofrenia real y el chico de este caso se había suicidado y se había tirado por una ventana y tenía en la mano un libro de Paul Auster. La madre le escribe a Paul Auster y le dice, yo sé que esta nota va a salir en los periódicos, yo sé que usted se va a enterar de algo, una historia tan trágica, y yo no quiero que se quede con esa imagen, yo le quiero contar quién es mi hijo. Y empieza a contarle sobre este joven enamorado, que le gustaba muchísimo la lectura, que le gustaba la poesía y que le gustaba mucho Paul Auster. Y termina diciendo, yo sé que esta lectura, que fue su última lectura, se quedó en su corazón, porque este libro se lo dedicó a alguien que quería mucho. Y eso me da alegría. Le pongo aquí la dedicatoria para que la vea. A mi querida Marina, y yo ahí cerré el libro, dije, a la fregada, prende la televisión y pon una película porque yo estoy aterrorizada. Esta historia, yo decía, no puede ser, no existen las casualidades, ¿no? Ahí estaba, y así son las historias de Paul Auster, y así me atrapó, ¿no? Eso es lo que hace la literatura. Sí, no, es increíble, qué maravilla de historia. me recordaste ahorita porque ahora sí que tu historia me hizo recordar todos esos libros que uno de repente le dedica a alguien y que ese alguien pues no valora la dedicatoria ni el cariño que uno le pone, porque cuando uno dedica un libro le pone cariño, yo hasta pago dibujitos y son muy valiosas. Pero me ha tocado desde muy chavo que trabajé en redacciones de periódicos, pues que me encontraba un libro en la mesa y yo era dedicado al director del periódico que le valía queso y así leía a un montón de autores. Hace unos 5 años estaba en Bogotá, Colombia, y me fui a ver unas librerías de viejo. Y en las librerías de viejo, que son lo máximo, pues encontré una sección de libros mexicanos y había un libro verde, grueso, que se llama México, ¿no? Entonces lo escribe Salvador Novo, lo abro y está dedicado por Salvador Novo a un mal lector. que tuvo la osadía porque el libro era un libro padre. Pongamos que ya acabó el pobre. Pensamos que no era un mal lector, sino un lector pues que no pudo cuidar a sus libros. Pero me impactó pues encontrar una dedicatoria que además estaba firmada en México de alguien que se llevó ese libro a Bogotá, que lo tuvo mucho tiempo, que murió o se le olvidó o lo perdió
o se divorció, porque cuando te divorcias, hijo, yo perdí muchas cosas. Pero en 3 años. Bueno, ya está se me olvidó de que... De lo perdido lo que se encuentra. Bueno, evidentemente compré ese libro maravilloso, lo tengo ahora en casa y me encanta presumir la dedicatoria de Salvador Novo, o Nalgador Sobo, como le decían los cuates, para alguien que quién sabe quién era, pero que ahora ya es parte de mi biblioteca. Yo te voy a contar una cosa muy divertida de las dedicatorias. Mi abuelo tenía una memoria verdaderamente pésima, ¿no? Le cambiaba el nombre a todo el mundo, regalaba libros y a los 2 minutos se le olvidaba que había regalado el libro a no sé quién y se lo tenía que regalar a alguien. Y entonces llegaba, te daba un libro, entonces se sentaba, te hacía una super dedicatoria, pasaban 3 horas en la comida y de pronto llegaba el editor español que iba a editar su libro y entonces decía, no tengo ejemplares. Entonces decía, Fer, ¿me das tu libro? Que mira, bien fácil, yo te lo repongo. Y entonces agarraba el libro que te acababa de regalar, ¿no? Te lo quitaba, lo abría, arrancaba la dedicatoria, te daba la dedicatoria y se chingaba tu libro, ¿no? Y tú como tarado con la dedicatoria en la mano sonriéndole al señor y te habían chingado tu libro porque nunca, casualmente, nunca te llegaba de regreso. Y bueno, mi abuelito lo adoré, no voy a decir, pero sí, bonito, cierto, ¿no? Ya no está, ya huyó. Hay gente que le quita la dedicatoria y tira el libro. Y tira el libro. Entonces es mejor este caso. El sistema de mi abuelo. No, pero sí, era una cosa desastrosa, porque siempre, mi abuela, yo siempre digo, mis abuelos nunca tuvieron dinero porque toda la vida se autocompraban todos los libros, salía más caro editar lo que venderlo, siempre acababa. Mi abuela llegaba a los tianguis o a las ferias o no sé qué, y empezaba a comprar como loca los libros de mi abuelo para regalar a todo el mundo. Y yo hacía cuentas y decía, no, está ya, o sea, no, es el peor negocio de su vida editar un libro porque cuesta 20 veces más. Es de familia. Es de familia. Hace 2 años, debo recordar, terminando una feria del libro de Guadalajara con Benito Taibo, veníamos retacados, como suele suceder, de libros, entre los que algunos amigos te regalan, los que compras. Veníamos como con 4 bolsas, íbamos en un avión, y veníamos hablando de que no íbamos a caber. Y llega alguien y le dice a Benito, te traje esta caja de libros, dámelos. Entonces ya pues, los tuvimos que dejar varios, regalarle a gente en Guadalajara, porque recibimos más libros y somos tan golosos que no nos damos cuenta que agarramos más libros de los que uno puede tener o leer. Y eso, mira, yo lo veo con indulgencia, porque uno siempre compra libros y dices, bueno, ¿por qué no lees los que ya tienes? O terminas de leer los que ya tienes. No, yo quiero pero es como una bonita manera de engancharse en el futuro y de decir, sí voy a tener tiempo en la vida, como lo que sucede cuando uno imagina que en sus vacaciones le va a dar tiempo de leer, bueno, en la vida a lo mejor sí me da tiempo de leer estos libros, ¿no? Y son tan buenos algunos, y hay unos que además uno relee varias veces, y pues siempre es un libro diferente. Fíjate que, hablando de vacaciones, yo recuerdo a un primo que yo creo que ya no nos habla, porque nos invitó a su casa en Acapulco, y íbamos, mi marido y yo, y él, no me pregunto por qué iba soltero en ese viaje, y mi marido y yo, los dos, con unos libros y picadísimos, cabrón. Entonces el pobre cuate se picó los ojos los 3 días que estuvimos en Acapulco, porque nosotros estábamos así, ¿no? O sea, pero desesperado, yo creo que nunca más nos va a volver, ¿no? Y yo decía, pobre, ¿no? Porque yo entiendo, ¿no? ¿Qué haces con una pareja que de pronto tú eres hiperlector y la otra te está, ¿no? Como mosca dando vueltas a ver a qué hora bajas el libro, ¿no? Ser desesperante, pero gracias a Dios que tengo una pareja lectora, porque si no debe ser horrible, ¿no? Tener ahí la mosca zumbándote mientras tú estás leyendo, ¿no? No, y porque además en la larga historia de una relación, cuando es una relación formal, pues en realidad, o sea, no anda pensando uno, tanto con quién voy a pasar mis noches de pasión o con quién voy a leer a gusto el resto de mi vida. O sea, porque las otras cosas van y vienen, ¿no? O sea, la lana, el sexo, pero los libros siempre están ahí y creo que los momentos, por lo menos yo, en esos lejanos recuerdos que no he podido extirpar de mi cabeza, de los momentos que uno más disfruta cuando está casado con alguien o vive con alguien, es justo ese momento en el que estás
al lado del otro, sin hablar, leyendo, y de pronto se rompe porque alguien lee algo tan cabrón que dice, no puedo, tengo que decirle, acabo de leer algo que no, te lo leo, bueno, sí, y se intercambia, pero siempre en un silencio y en un respeto de lo que lee el otro. Yo, sí, quédese con quien lea a su lado, en silencio y amorosamente. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Eso de pronto perder la biblioteca o la pareja o las dos al mismo tiempo es verdaderamente trágico. Digo, yo conozco a una amiga de mi madre que decía, es que no solo cortó el sillón de la sala en dos, es que estaba a punto de rebanar la enciclopedia británica, ¿no? Y entonces era desesperante porque vamos a aprender de la E a la Z y te fregaste, ¿no? O sea, el resto ya no te enteraste de qué iba la vida, ¿no? Pero cuando de pronto pensamos no podemos con la cantidad de libros y siempre estamos pensando en el que sigue, a mí me gustaría retomar una cosa muy trágica en este país que es donar libros, por ejemplo. Uno de pronto pensaría que, pues esos libros que de pronto dices, chale, o sea, ya no entro en mi casa, ya los sobé, los babé, ¿no? Ya tienen su tiempo. Agarro mi libro, me voy a la biblioteca, llego a donarlo y digo, joven, no, ¿cómo cree? Está leído, ¿no? O sea, sí lo usó. Y dice, pues sí, lo leí. No, es que si está usado no se lo puedo aceptar. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Cómo que no se lo puede aceptar? No es un pañal, es un libro. Exacto, es un libro, ¿no? Bueno, esa tontería ha hecho que los libros se vayan a la basura. Y cuando empezó la Brigada para Leer en Libertad hace 10 años, dijimos, nos negamos a que eso suceda. Y empezamos a recibir donaciones de libros. En esta feria vamos a estar recibiendo donaciones hasta el domingo y estamos pidiendo específicamente, si tienen chance, que sea literatura infantil. Y les digo por qué literatura infantil. Tiene que ver con que nosotros, los libros que ustedes nos donan se convierten en bibliotecas. En este momento tenemos muchísimas enciclopedias, diccionarios, muchos libros técnicos para primaria, pero no nos llega literatura. Entonces no podemos cerrar las cajas y mandarlas a las diferentes primarias, porque como les mandas una biblioteca sin literatura, nos linchan los niños y con toda la razón. Entonces vamos a estar recibiendo libros en esta. ¿Les puedo mandar cosas de monstruos y eso? Sí, pero te estás tardando. Pero hay una cosa que es muy sorprendente a la hora de dar tu libro y que yo quería en las siguientes ferias hacerlo. A la hora de recibir los libros, pues de pronto recibimos unos que ya están en condiciones que se nos están medio cayendo, ¿no? Entonces, todo el tiempo sufrimos entre, ¿ese libro todavía le queda un lector? ¿No? O ya muere. ¿En qué momento se muere un libro? ¿En qué momento ya ese libro se va a la basura? ¿No? Y bueno, pues que tiene hongo, vale, pues tiene hongo y entonces te van a honguear el resto de los libros, pues vale, se va a la basura. Si tiene hongo, te lo comes. Te lo comes, exacto, ya lo hiciste, ¿no? Pero yo quería armar una nueva sección en la brigada que se llamara Mi Último Lector. Y fuera ese libro que se está literal deshaciendo y que va a tener un último lector y que vas a ser, pues ahora sí que el elegido para que se deshaga ese libro en tus manos. Con que logremos que un libro tenga un lector más, ya lo hicimos. Está muy bonito. Es como el último deseo antes de fusilarte, de que fumar unos faros, pues ya chupas faros, pues lees tu libro y ya. Creo que puede ser una cosa bonita. De verdad, yo sí, de pronto cuando nos llegan los libros en cierta, te juro, somos de los que le ponemos el diurex, lo cerramos, le ponemos otra tapita, le ponemos el nombre porque se les cayó la ¿no? Pero bueno, a lo mejor tiene un lector, con eso ya lo hicimos. ¿Sí? Y yo creo que está increíble pues, propiciar, no solo que se donen libros, sino, por ejemplo, la bonita práctica del cambalache, del trueque, del intercambio, ¿no? Habitualmente tenemos la mala costumbre de que te piden un libro prestado, pero no te dan otro así como de, bueno, lee esto en lo que...
No, o sea, yo tengo un pequeño cuento que dice que el día del juicio final todos los libros prestados regresarán a sus dueños, porque, o sea, no manches, ¿no? Yo he prestado muchos libros, ya, la verdad en los últimos años ya no presto, los regalo porque sé que no van a volver. Pero si practicamos más el intercambio, pues obligamos al pedinche a que se moche también, porque luego es bien andado ahí. Hay banda que ha hecho su biblioteca de nomás pedir puros pinches libros, o sea, no se vale. Hay que darle un besito a las ferias, hay que comprar uno. Hoy por cierto, hay precios increíbles. Acabo de ver una biografía de Pablo Neruda a 70 pesos, entonces nada más es cosa de descargarle un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que una de las cosas que hacemos en la brigada, que con estos libros que editamos, que vamos a regalar durante la feria, por cierto, ahora terminando esta charla, vamos a regalarles un libro. Una de las cosas que hacemos es también tenerlos en digital, ¿no? Tenemos en este momento 198 títulos en digital para descarga gratuita, que se dice bien rápido, pero son 10 años de chamba. Y yo siempre digo, ¿te gustó el libro? Mándales el link, que lo descarguen, ya no lo prestes, ¿no? Entonces tienes la opción de, les cuentas de qué va, los picas y luego mandas el link, amorosamente, discretamente, y así no prestas tu libro, ¿no? Se dice que en México no se lee digital, que no tenemos o sea, de la tecnología, que no hemos, ¿no? Nosotros creemos que sí, y la Brigada para Leer en Libertad hasta esta feria tiene 645,000 descargas. Creo que se dice bien fácil, pero es un chorro. Y nos sirve además para tener la oportunidad, y no sé si logramos estar en vivo o no. ¿José? ¿Logramos conectarnos? No. Está grabado. En algunas de las charlas que hemos logrado conectar, hay gente que nos está viendo desde Estados Unidos, desde España, y la opción de poderles dar esos libros con un clic, ¿sí? Poder hermanar a América Latina con un clic. Ustedes no se pueden imaginar lo difícil que es encontrar libros de otros autores de Latinoamérica en los países. Hagan de cuenta que yo no me pregunto qué hacen las editoriales, ¿no? Pero es la cosa más complicada del mundo. O sea, de pronto decir, traemos a un autor colombiano, ¿no? Y muchas veces es mucho más difícil que sabemos que está editado en México, acaba trayendo los libros en su maleta, ¿no? A que nos lleguen los libros a México, ¿no? Cuando es una editorial de estas enormes, ¿no? Entonces, el poder abrirnos, sobre todo al público hispano, ha sido para nosotros importantísimo. Bueno, y ahora brasileño, porque el querido Luis Rufato nos regaló en exclusiva para la brigada en español y este libro que se llama Lo que nos une, que pueden descargarlo en la brigada, un libro que habla sobre que nos une América Latina, habla sobre 3 dictaduras. Durísimo, imprescindible para leer. Bueno, y imprescindible ese diálogo que se da cuando los libros viajan. Tienes toda la razón, porque a mí me ha tocado ir a hablar de mis libros a otros países y lamentablemente pues no hay mecanismos para que las editoriales, incluso las más importantes, hagan llegar tus libros, y bueno, pues son los que lleva uno en la maleta. He tenido que fotocopiar mis poemas para regalarlos en ferias del libro en Medellín, en Bogotá, en otros lados, pero vale mucho la pena y vale la pena ese esfuerzo de como autor uno de llevar sus libros con ese romanticismo, aunque no sea lo ideal, porque un libro es un embajador, ¿no? Cada que uno abre un libro de un escritor de otro país, abre otro país, abre otra manera de pensar, abre otra manera de sentir, de vivir cada cosa, y aspira a uno como escritor que refleja lo que sucede en México, pues que cuando una persona de otro país abra tu libro, se encuentre también con lo que vivimos en este país, con cómo sentimos, que pueda entender mejor, por si un día decide viajar con ese autor y llegar a ese país, pues tener esas referencias. Yo lo hago cada que viajo, pues trato de encontrar a un autor de ese país, porque es una muy buena manera de introducirte a esa cultura, ¿no? Te cuentan las ciudades, ¿no? O sea, ir a otra ciudad y elegir el escritor que te va a contar esa ciudad, ¿no?
Es muy rico, pero además muy diferente que te la cuente un escritor de policíaco, a que te la cuente un poeta, a que te la cuente un... A que te la cuente un guía de turistas, Turista, que te va a llevar a los 4 lugares a donde va todo el mundo a tomarse la selfie y te vas a perder de los grandes lugares de una ciudad, que eso sí te los ponen autores como Paul Auster, que realmente recorren así las cloacas de las ciudades, ¿no? Y creo que en México tenemos grandes narradores. Yo creo que cada zona de este país tiene un libro que retrata su situación, su paisaje, su gente, ¿no? Y eso es maravilloso. Podríamos hacer una especie de geografía literaria. Estaría buenísimo. Sí, bueno, ahí te la dejo de tarea. Como no tiene cosas que hacer. Como casi no hay nada que hacer en la Brigada para la Libertad, le podemos pedir a nuestra amiga María que nos haga un interactivo de qué lees en cada ciudad, quién te cuenta. ¿Quién te cuenta tu ciudad? ¿Quién te cuenta tu ciudad? Estaría muy divertido. Es una buena idea para una charla. Sí. Invitar a varios autores que nos vayan contando, sí. ¿No? Gente del norte del país, Exacto, gente del sur, porque en todos hay poetas, hay narradores, hay cronistas, y bueno, tenemos realmente una gran diversidad en términos no solo naturales, sino en términos culturales, y hay que aprovecharla, ¿no? No solo los clásicos, sino los nuevos autores. Creo que hay unas generaciones brutales que están escribiendo unas cosas maravillosas, pero no sé si quieres que abramos un poco la charla, si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Me acabas de recordar, si hay alguien por ahí pregunta, sí. Me acaba de recordar ahorita, Fer, esto que dice, un libro que hicimos para el Zócalo hace 2 años. Ayúdame, José, tú eres el que sabes, el libro de periodistas que le hicimos en honor a Javier. ¿Hace 2? Hace 2 años, exactamente. Hace 2 años hicimos un libro que se llama Romper el Silencio, en homenaje a Javier Valdés Cárdenas, este periodista norteño asesinado en México, y una de las cosas que pedimos fue a 22 periodistas que nos contaran qué era ser periodista en su ciudad, ¿no? Es un libro que tuvimos la fortuna de poder hacerlo en español y en inglés. Se está intentando hacer una nueva traducción en francés, acaba de ganar un premio y lo hicieron, y fue una compilación que hizo Daniel Larrea, Emiliano Ruiz Parra, y el tercero, ¿quién? Y Almazán, claro, y Alejandro Almazán, perdón, y Alejandro Almazán. Y lo pueden descargar, y creo que fue un ejercicio parecido, yendo desde el periodismo y cómo los periodistas nos cuentan esta historia. Así que, ¿abrimos a preguntas? Yo aquí lo tengo, señora Colón. Yo sí lo tengo ahí. Hay uno ahí. Ahí está. ¿Quién era? ¿La señora? No sé qué. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Nadie dice yo? No sean tímidas. Nos van a dejar aquí echando unos choros nosotros solitos. Mira ya. Ay, qué bueno, nos salvaron. Gracias, buenas tardes, Josafat Vargas, y es un placer estar aquí con ustedes. Sí, buenas tardes, Josafat Vargas, les decía que es un placer estar con ustedes. Yo vi por ahí anunciado un programa que va a estar dirigiendo que se llama Me Canso Ganso. Entonces quería saber un poquito más del proyecto. Sí, gracias. Bueno, yo desde hace muchos años hago programas tanto para la radio como para la televisión. En la televisión programas de índole cultural. Hace 10 años hice en el Canal 22 un programa que se llamaba La Noche Boca Arriba. Hace poco, como saben, hacía en TV UNAM La Hora Elástica, acaba de terminar. Y bueno, quería hacer un nuevo programa con un formato muy diferente a lo que ya había hecho. Quería hacer una especie de programa de radio, como si fuera una cabina de radio antigua de los años 60, que es una cabina además muy parecida a en la que yo empecé a hacer radio a los 16, 17 años en Cuautla, Morelos, que ahí me daban chance de hacer mis pininos en la locución y en la producción y todo eso. Quería hacer un programa de radio, quería hacer un programa cultural donde pudiéramos hablar de poesía, de música, de literatura, pero también pues tener esta jiribilla política donde podemos hablar de todo con humor y reírnos un poco de nuestra realidad. Como un acto que debo reconocer de cierta perversidad de mi parte, le pusimos Me Canso Ganso, porque no teníamos para pagar una campaña de publicidad muy buena, y sabíamos que si le poníamos ese nombre, había una horda de opinadores en este país que se iban a poner como locos a gritar y a decir ¡ah!
Goebbels es propaganda política, es una manipulación, Fernando va a hacer a lo Venezuela en México y va a salir así a hablarle a este mundo, además que estos opinadores se imaginan que el país se divide en chairos y fifís, como que nunca han bajado la realidad, se han dado cuenta de que somos mucho más que esa reducción infame a pensar que somos o uno o otro, dependiendo el nivel económico que tienes, ¿no? Entonces, bueno, yo justo lo que tenía en la cabeza era no hacer eso que se estaban imaginando, no caer en esa trampa de reducir nuestra diversidad a dos conceptos tan absurdos y estúpidos como chairos y fifís, tan despectivos, tratar de hablarle a todos los Méxicos que somos, a todas las voces, a toda esa diversidad que yo valoro, respeto y de la que he aprendido todos los días de mi vida. Entonces sí, se nos fueron encima, pero finalmente el programa ya salió, hemos hablado de arte, de literatura, de poesía, de música y también pues nos damos espacio para dar espacio a otras voces, a voces críticas. A mí no me interesa escuchar a mis amigos que piensan nada más lo mismo que yo, también quiero discutir, debatir y darle valor a la palabra y al diálogo, porque también estamos en un momento en el que si no me gusta lo que piensas, pues te descalifico, te empiezo a agredir en redes sociales, empiezo a trolearte o a juntar a mis amigos para que te echemos así todos como monos, caca al vidrio. Bueno, la verdad es que yo sí creo en la palabra, yo sí creo en este país, sí quiero pensar que podemos salir adelante, que podemos salir de esta situación. Yo sé que hay muchos que no, y además lo dicen con una fanfarronería de esto no va a cambiar y todo sigue igual, y bueno, yo creo que no. Ahora, yo creo que no va a ser fácil, tampoco se trata de decir, ya me arrepentí, cuando apenas han pasado 6 meses de un cambio social y político que nos costó décadas lograrlo. Entonces tampoco seamos tan delicaditos de decir, ay, como pasó esto, ya no cumplió mi expectativa, como Sergio Mayer dijo que la vaquita amarilla, entonces ya no quiero nada con la 4T. No, o sea, ahora sí que los procesos de cambio de un país, de una sociedad, no son fáciles. Aquí habemos personas de diferentes generaciones, sabemos lo difícil que ha sido para este país tener lo que tenemos, tener una feria de libro como esta, no es fácil, no existían hace años, son esfuerzos que han surgido pues justamente de la organización de los ciudadanos y que finalmente nos han llevado a una transformación política. Exigirle a esa transformación política que en 6 meses resuelva los problemas del país me parece una frivolidad y uno conectar con la realidad y con los problemas reales que quienes los conocemos sabemos que no se van a arreglar de la noche a la mañana y que tenemos pues que cerrar filas o corremos el riesgo de que la próxima elección la gane un fanático, un Trump, un Bolsonaro, un Macri que corremos el riesgo. La verdad es que el riesgo es real porque hay una... Cruz. Ya ves que ya dijo el Papa que el diablo la trae con nosotros además. Entonces, yo digo, ¿cómo que la trae con nosotros si el diablo le encanta venir aquí? Aquí se la pasa de vacaciones el cabrón. En fin, entre el Papa Francisco Yo pensaba en una cosa que está diciendo Fernando, perdón, ustedes nada más váyanse unos 2 o 3 sexenios para atrás y piensen que hemos podido tener esta charla así, en una plaza pública. Sin granaderos golpeándonos. Sin granaderos alrededor. Sí, creo que se dice bien fácil, pero son espacios que hemos ido ganando. Y cuando Fer anunció que iba a hacer este programa Me Canso Ganso, yo lo primero que escribí fue, o sea, qué gusto me da pensar que Fer vaya a estar en un nuevo programa en la televisión pública. Primero porque sé que si lo intentan censurar, es el primero que lo manda a la chingada. Y les rompo algo antes. O sea, ¿no? Dado lo cual, de verdad, no sé qué tantos compañeros conozcan que no de pronto se acomoden, ¿no? Fer no. Y eso, perdón, pero de verdad uno da gracias, ¿sí? Y segundo, hay otra palabra que es muy fuerte y que yo sé que Fer no le entra, que es la autocensura, ¿sí? Son 2 fantasmas permanentes en radio, en tele,
en prensa y en este tipo de espacios. El tener la opción de no solo no tener censura y no autocensurarte en los temas que tú tengas, ¿sí? Creo que ese es un cambio que hemos dado a todos y eso lo debemos a todos, no solo a un gobierno, lo debemos a la sociedad civil. Pero bueno, es eso, el programa es una revista donde vamos a repasar algunas notas de la semana, tendremos siempre propuestas artísticas increíbles. Yo me dedico básicamente en la vida pues a buscar, ¿no? Pues soy un cazador de propuestas, me encanta la música, me encanta ir a todos los antros, a escuchar a todos los músicos, sean callejeros, en espacios, es decir, llevamos décadas viendo los mismos rostros y las mismas voces en las noticias, en los medios, pero también llevamos décadas viendo los mismos artistas, como si el elenco de Siempre en Domingo se hubiera quedado para siempre y en la tele siguen poniendo a los mismos, y yo que me dedico a recorrer este país y a buscar propuestas de jóvenes, propuestas interesantes, propuestas de todo tipo de personas, hay una gran riqueza musical, cultural, literaria, que hay que mostrar, ¿no? Porque ya estuvo de tanto pinche malinchismo, de tanto pensar que no generamos contenidos, que no hay creatividad, que la gente no lee. Dejemos de autoengañarnos y reconozcamos lo maravilloso que tenemos en vez de cerrarle las puertas. Yo en este programa de Me Canso Ganso, y lo venía haciendo desde La Hora Elástica y en La Noche Boca Arriba, se trata de abrirle puertas y no necesito que tengan 10 discos grabados, no necesito que tengan 10 millones de fans o likes en Twitter. Ahorita unos compas me acaban de regalar su disco. Me dicen, ¿con quién tengo que hablar para que podamos tocar en tu programa? Pues básicamente conmigo, digo, tiene que ver con que me guste, con que me parezca una propuesta interesante, y pues te vas a una fila de varios artistas que ya están programados, pero no hay que hablar con nadie más, no hay que pagar lana para estar ahí, no hay que quedar bien con nadie, ni chayo ni payo, no. Afortunadamente los que están en la lista y los que faltan, pero ya saben quiénes son, y la verdad es que a mí la lista no me sorprendió en absoluto, porque ya todos sabíamos quiénes eran los que estaban cobrando para pegarlos, lo sabemos desde hace mucho. Ellos mismos se consideran que pues que hacen ese trabajo sucio, ¿no? Pero bueno, allá ellos y sus conciencias, allá el teacher que nomás enseña todo lo que no se debe hacer en términos de periodismo. Hola Fer, nada más quiero saber el canal y el horario en el que estás, por favor. Estamos, Me Canso Ganso está todos los jueves a las 9:30 de la noche, y la repetición, que es una repetición además más larga, hacemos como un bonus track, es los sábados a medianoche. Ahí el programa va a durar un poco más de 1 hora, y si ustedes son más, Canal 22, y hay una segunda repetición el domingo a las 7:30 de la noche, que está muy buena porque es el Chamuco TV, y luego viene Me Canso Ganso, entonces está padre la barra dominical. Entonces tienen 3 opciones para verlo, y por supuesto pues, estamos abiertos a sus críticas, a sus comentarios. Sí es un programa, como bien dice Marina, donde no hay censura ni autocensura, y si alguien pensaba que yo iba a usar el micrófono para volverme palero de la 4T o decir lo bien que va todo y criticar a los críticos, pues no, tampoco, ¿no? Creo que soy un periodista que lleva muchos años en esto como para de pronto cambiar el giro de lo que hago. Vamos a ser críticos para todos lados, pero sobre todo vamos a ser críticos con humor y con inteligencia. En este programa no hay saña, no hay mala leche, no hay dinero por abajo del agua, hay simplemente ganas de leer la realidad desde todos los puntos posibles y tratar de conectar justo con ustedes y con nadie más. De verdad es un placer tener a Fer con nosotros. Quiero decirles que